Muchas veces nos han preguntado que cómo estructuramos nuestros proyectos. Ok, yo ya sé programar, pero ¿cómo estructuro mi backend para que tenga una buena organización? Bueno, en este taller vamos a utilizar la arquitectura hexagonal, que es con la que nosotros diseñamos todos nuestros microservicios en el backend de EDTeam. Y te voy a explicar de manera general cómo funciona para que entiendas cómo puedes crear o cómo puedes estructurar mejor tu backend para que tengas las carpetas bien organizaditas y sepas cómo debes utilizar una arquitectura limpia de manera correcta. Como les decía, vamos a utilizar la arquitectura hexagonal. Esta arquitectura es un patrón de arquitectura, valga la redundancia, es decir, esta arquitectura está aplicada en el diseño de software que nos permite dividir o desacoplar todos los componentes de nuestra aplicación. Esto es muy importante porque a nosotros nos interesa poder intercambiar los componentes de nuestra aplicación sin tener que afectar el funcionamiento. Pero ¿qué significa esto de intercambiar los componentes de la aplicación? Vamos a suponer que necesitamos guardar información en algún lado. Nuestra lógica de negocios solamente le interesa saber que hay una acción de guardar información, pero no le interesa saber si ese guardado se produce en un Postgres, en un Mongo, en un MySQL, en un Firebase, en un archivo plano o incluso en otra API. A nuestra lógica de negocio no le debe interesar absolutamente nada de esto, solamente le debe interesar saber que hay un evento que es guardar información. ¿Ok? Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que nuestra lógica de negocio sepa que se debe hacer un guardado de información, pero no le importa el componente que utilicemos para guardarla? Entonces, vamos a utilizar una arquitectura limpia, en este caso la arquitectura hexagonal, que nos permite desacoplar estos componentes. Por eso se dice que las aplicaciones en la arquitectura hexagonal se crean con sus componentes débilmente acoplados. Pero ojo, no piensen que la palabra débil significa que no es robusto la arquitectura, al contrario, la arquitectura es muy robusta, te permite escalar de una manera mucho más fácil, hacer test de una manera mucho más fácil, ya que ya no vas a necesitar eh, subir una base de datos para hacer unos test de tu lógica de negocio, ya que puedes simular una base de datos en memoria, un slice, un array que contenga información y le vas diciendo, guárdame en ese array, devuélveme ese array, y no necesitamos subir toda una base de datos para testear si nuestra lógica de negocio está funcionando correctamente. Qué chévere, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura hexagonal también es conocida como arquitectura de puertos y adaptadores. Es decir, que todos los componentes se tienen que comunicar por medio de estos puertos. Los componentes los podemos llamar que son los adaptadores. Ya les explico bien. Los puertos son interfaces. Tú ya sabes que son una interface, ya has visto programación orientada a objetos. Entonces, las interfaces son un contrato que deben cumplir algún componente. Ejemplo, si la interface dice que el contrato debe cumplir con el método de consultar y guardar, pues ese componente debe tener consultar y guardar. Entonces, estas interfaces son los puertos por el cual los adaptadores se van a comunicar con nuestra lógica de negocio. ¿Y qué son los adaptadores? Los adaptadores ya son el contexto en sí, es decir, la lógica de negocio específica para implementar esa interface y comunicarme con ese puerto. Por ejemplo, guardar información. Tenemos una interface que dice guarda información. Recuerda, a la interface no le interesa saber dónde la estás guardando, pero al adaptador sí. Específicamente el adaptador dice, oye, yo voy a guardar en Postgres. Oye, yo voy a guardar en MongoDB. Oye, yo voy a guardar en MySQL. El adaptador sabe específicamente y sabe cómo comportarse ante esa infraestructura específica. Guardar en Postgres, sabe cómo guardar en Postgres. Guardar en Mongo, sabe cómo guardar en Mongo. Entonces mira que la lógica solamente sabe que se tiene que guardar, pero el adaptador sabe específicamente cómo guardar en dónde. Súper. Este dibujito, que tal vez te parece que lo hice yo, no lo hice yo, lo hizo el creador de la arquitectura hexagonal, el señor Alistair Cockburn. Espero haberlo pronunciado bien, si no, mil disculpas.
El creador de la arquitectura hexagonal hizo este dibujo para hacernos entender cómo funciona nuestra arquitectura hexagonal. ¿Cómo lo ves? Lo llamo arquitectura hexagonal porque tiene como forma un hexágono. Sin embargo, no necesariamente son 6 lados. Tú puedes colocar los lados que quieras, la cantidad de lados que quieras, porque puedes tener la cantidad de adaptadores que necesites para tu proyecto. Entonces no hay ningún problema. ¿Cómo funciona esta lógica de aquí? Es algo muy sencillito donde podemos leer poemas. Poemas que queremos buscar puede ser por el título o tal vez por algunas palabras, no lo sé. Pero en este caso, la lógica de nuestro negocio, que es buscar los poemas, se encuentra en este hexágono interno, el que tiene el color blanco. ¿Cómo funciona? Solo tiene una lógica, que es leer poemas. Ok, leer poemas, pero ¿cómo se comunica el cliente con esta lógica de leer poemas? Bueno, tiene un puerto, una interfaz, que dice, ok, yo voy a recibir un título. No me interesa si la interfaz de usuario es una consola, no me interesa si la interfaz de usuario es una página web, no me interesa si de pronto es una API, no me interesa. Lo que me interesa es que recibo un título. Por eso tiene una interfaz que recibe el título. Él tiene la lógica de recibir ese título y tal vez lo valida, tal vez lo convierte todas las mayúsculas en minúsculas o al contrario, tal vez revisa que su largo de caracteres sea con límite. Bueno, eso es la lógica de negocio. Luego dice, ok, el título está correcto, está válido, voy a consultarlo, pero él no conoce dónde se va a consultar, no le interesa si es una base de datos, no le interesa si es un archivo plano, lo único que conoce es su interfaz, la interfaz o puerto de obtener el poema. Y ya, la lógica de negocio solo conoce eso, conoce la interfaz por donde va a recibir la petición, el proceso como tal de validar tal vez el título y solicitar al componente de almacenamiento que me traiga la información. No más, no conoce absolutamente nada más. Entonces recuerden, tenemos la lógica, tenemos los puertos que son estas dos interfaces, una de entrada y una de consulta. Y la otra, y ahora vemos los adaptadores, ya la lógica, ya el componente concreto que va a hacer la acción. Por ejemplo, en este caso, el cliente puede utilizar una consola, una pantalla negra, donde coloca el título de el poema que quiere consultar. Esa consola conoce la interfaz del dominio, no conoce nada más. Es totalmente independiente. ¿Y esto porque es bonito? Porque yo puedo tener una consola o podría tener una interfaz gráfica por acá o podría tener una API. No, ninguna de las tres conoce la lógica, solamente la interfaz. Así que se comunican por medio de ese puerto. Y por último, ¿dónde se almacena? A la lógica del dominio no le interesa dónde se almacene. Simplemente hay un adaptador, en este caso es un archivo plano, donde busca los poemas y los devuelve. Y ese adaptador que lee un archivo plano solamente conoce la interfaz de cómo consultar la información, no más. Así que yo podría cambiar perfectamente este adaptador por otro adaptador que sea una base de datos o una API externa. No me interesa. Miren cómo puedo dividir todo, desacoplar cada componente para que yo pueda hacer, por ejemplo, solo pruebas de mi lógica. Mi lógica estará funcionando. No me interesa tener una consola. No me interesa tener el archivo abierto. Todo esto lo puedo testear sin necesidad de los adaptadores concretos. Qué bien, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos estructurar esto ya en nuestro código? ¿Cómo podemos tener la estructura de carpetas? Es muy sencillo. Miren la imagen de acá que tenemos. Tenemos un dominio y este dominio tiene el caso de uso. Para nuestro ejemplo sería este Reader Poetry. Y tenemos las dos interfaces, la interfaz de almacenamiento y la interfaz del caso de uso. ¿Ok? Nosotros lo vamos a llamar use case o caso de uso para nuestra lógica de negocio. ¿Qué más tenemos? Tenemos los modelos. El modelo está por fuera del dominio. A nosotros nos ha gustado muchísimo tener el modelo fuera del dominio. Los modelos son las estructuras o las clases planas, es decir, que solamente tienen las propiedades. De pronto tiene algún método
procesarse las propiedades como tal, pero no tiene ningún método, los modelos no tienen ningún método para consultar en base de datos, para consultar API, nada, absolutamente nada. Solamente la estructura de la data que vamos a procesar. Es decir, en este caso, consultar poemas. Entonces, lo tenemos al mismo nivel de dominio porque nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil tenerlo a ese nivel, ya que el dominio puede utilizar los modelos, el almacenamiento necesita utilizar los modelos y las interfaces también pueden utilizar los modelos. Así que tenerlos a este nivel es bastante interesante. Y recuerden que realmente los modelos son bastante agnósticos y pueden utilizarse en cualquier lado. Por lo tanto, tenerlo a este nivel es muy fácil de utilizar. Y vienen las últimas dos carpetas, que en este caso serían Storage, User Interface. Storage sería los adaptadores concretos. Tendríamos un adaptador para Mongo, un adaptador para MySQL, un adaptador para Postgres. Y los User Interface, pues los adaptadores de la interfaz de usuario, ¿no? Un adaptador para consola o un adaptador para un handler, si es que estamos recibiendo una API. Entonces, miren que es bastante sencillo de crear nuestra estructura. Nos vamos a basar en esta estructura para crear nuestro proyecto y ya podremos tener mucho más sencillo, muy desacoplado cada una de los componentes, porque, por ejemplo, el CRUD el storage, mejor, ninguno de los componentes específicos del storage conoce directamente el caso de uso. Y el caso de uso no le interesa qué tipo de storage está utilizando. Bien chévere. Así que vamos a basarnos en esta estructura de carpetas para crear nuestro proyecto. Y lo que vamos a hacer es una tienda muy pequeñita que tenga un producto y una suscripción y podamos crear la factura, crear órdenes, crear la factura y procesar el pago cuando PayPal nos haga este proceso de manera correcta. Así que continuamos en las siguientes clases.